Se puede comparar el funcionamiento de un transistor al de un interruptor. A la izquierda tenemos un circuito formado por un interruptor, una bombilla y una pila. Cuando el interruptor está abierto, la bombilla está apagada. Lo mismo, bien, en el circuito de la izquierda, cuando yo pulso el interruptor, como haría con el interruptor del salón de mi casa, la bombilla se enciende. Pues aquí igual. Cuando se le aplica una corriente a la base, el transistor se comporta como un interruptor cerrado y la bombilla se enciende. Básicamente así es como funciona. Trabaja en este caso entre dos extremos. Para una intensidad de base igual a 0, el interruptor pasa con un transistor. Si lo colocamos de esta forma, el emisor amasa el colector a la bombilla, significa que la bombilla está en serie con el transistor. Cuando no se aplica una corriente a la base, el transistor está como un interruptor abierto. El transistor está abierto y se dice que el transistor está en el corte. Si está abierto, significa que entre colector y emisor la resistencia es máxima. No hay circulación de corriente y toda la tensión de la pila, aquí los 12 voltios, aparecerían entre los extremos del transistor. Cuando le aplico una corriente de base que se llama de saturación, el transistor se comporta como un interruptor cerrado. Ahora la tensión entre colector y emisor es de 0 voltios. La resistencia también es prácticamente 0, lo cual significa que la parte baja de la bombilla está a masa y entonces está en paralelo con la pila y se enciende la luz. Lo mismo que pasaría aquí en el circuito de la izquierda. En el momento que pulso, se cierra la bombilla en paralelo con la pila y se enciende la bombilla. Bien, una vez que hemos razonado cómo funciona un transistor, ahora tenemos que ver qué son las curvas de salida del mismo y cómo se interpretan. Aquí las podemos ver. Como vimos con anterioridad, el transistor trabaja entre dos extremos. Aquí la parte inferior derecha, cuando se comporta como un interruptor abierto. En este punto vimos que la tensión que cae entre los extremos del transistor es la máxima y la intensidad del colector es 0. En el eje de las X tenemos tensión. En el eje de las Y es intensidad. El eje de las Y es la intensidad del colector. En este punto es 0. La tensión colector-emisor es la máxima. En este caso está en el corte, interruptor abierto. Cuando le apliquemos una corriente de base y se sature, se comporta como un interruptor cerrado, entonces está aquí arriba. Intensidad de colector máxima, transistor saturado, y si nos fijamos en el eje de las X, la vertical hacia abajo, la tensión colector-emisor vale 0. Su resistencia es prácticamente nula, la intensidad que circula la máxima. Entre esos dos extremos está lo que se llaman las curvas características de salida de un transistor. ¿Qué son las curvas características de salida? Son las intensidades de colector para varios valores de la tensión colector-emisor. Es decir, la tensión colector-emisor se varía desde 0 al valor máximo que vemos aquí, para diferentes valores de intensidad de base.